Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Este personaje en esta ocasión dice lo siguiente: no me arrepiento de lo que he hecho. Me encanta la carne y no soy el único. En diciembre compartía con mi vecino Manuel, que era una persona maravillosa. Me dije a mí mismo, si es un vecino tan bueno, debe estar también delicioso. Así que, con la mejor intención, preparé unas empanadillas con él y las compartí con nuestros conocidos. Todos alabaron la sabrosura del relleno, sin saber qué era realmente. Quizás ahora piensen mal de mí, pero yo lo hice con la mejor voluntad del mundo, siguiendo la recomendación de la Iglesia de compartir el pan con los demás. En este caso, compartí a Manuel, pero al fin y al cabo hice lo mismo con otros tan necesitados como yo. Ahora me encuentro prisionero, pero no me arrepiento. La única parte que no me apetecía eran las cabezas, las manos y los pies. Sin embargo, cuando el hambre apretaba más, me hacía una sopa con ellas y no desperdiciaba nada. Lo que hice, lo hice con la convicción de que estaba actuando de manera generosa, aunque sé que no todos lo verán de esa manera. En el período entre 1998 y 1999, en Tariba, una pequeña y muy pobre población venezolana, ocurrió un misterio que sacudió a la comunidad. Hombres de entre 30 y 40 años desaparecieron de manera inexplicable. La historia alcanzó su punto culminante el 12 de febrero de 1999, cuando un miembro de la Defensa Civil respondió a una llamada de emergencia, hecha por dos jóvenes, que afirmaban haber encontrado algo espeluznante cerca del Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Torbes. Lo que descubrieron eran ollas con restos humanos. Este macabro hallazgo estremeció a todos en Tariba y rápidamente se convirtió en el centro de especulaciones y teorías por parte de las autoridades. Al principio, se barajaron hipótesis sobre ajustes de cuentas entre traficantes e incluso se mencionaron prácticas rituales relacionadas con sectas satánicas. Cuando la policía llegó al lugar, comenzaron una búsqueda intensiva en los alrededores del puente, esperando encontrar más evidencia de lo que parecía un acto siniestro. Durante la búsqueda, se encontró una choza improvisada, lo cual aumentó el desconcierto y la intriga sobre lo que realmente estaba ocurriendo en esa comunidad aparentemente tranquila, pero ahora marcada por la tragedia y el misterio. El incidente dejó una marca indeleble en Tariba y en todo el estado de Táchira, dejando a los habitantes con temor y con un sentimiento de inseguridad, mientras las autoridades continuaban investigando en busca de respuestas que pudieran explicar las desapariciones y el hallazgo macabro de los restos humanos en las ollas junto al río Torbes. Desde lejos se podían divisar varios recipientes dispersos en un área abierta. Al acercarse, la escena se volvía aún más perturbadora. Entre los recipientes había objetos personales como ropa, libros, zapatos, cuadernos y documentos, todos pertenecientes a varias personas diferentes. Las autoridades, alertadas por este descubrimiento inquietante, llevaron a cabo una inspección minuciosa del lugar. Para sorpresa y horror de todos, descubrieron varios recipientes que contenían restos humanos. En ollas dispersas se encontraban partes humanas preparadas para ser consumidas, un macabro detalle que dejó estupefactos a los investigadores y oficiales presentes. En la cocina de la pequeña choza adyacente encontraron más evidencia escalofriante: recipientes con carne y vísceras humanas listas para el consumo, junto con el terrorífico hallazgo de 3 cabezas humanas, varias manos y pies. El dueño de esta casa rústica era Eduardo Vargas, un hombre vagabundo de 42 años, caracterizado por una barba pronunciada y una apariencia generalmente dócil y tranquila. Fue arrestado de inmediato y escoltado por el cuerpo técnico de la policía judicial y la policía montada hacia la comisaría más cercana. Allí fue sometido a un interrogatorio exhaustivo en un intento por desentrañar los horrores que habían sido descubiertos en su propiedad. Este perturbador evento dejó una profunda impresión en la comunidad de Tariba y más allá, dejando a todos con preguntas sobre la naturaleza y los motivos detrás de los actos terribles que se habían revelado. Para sorpresa del sargento encargado del interrogatorio, Eduardo Vargas no mostró ningún signo de arrepentimiento
al admitir ser el autor de tan espantosa serie de crímenes. Durante el interrogatorio, comenzó a relatar con frialdad los detalles de sus acciones. Explicó que había estado viviendo en ese lugar durante aproximadamente 11 años y al no tener acceso a alimentos, comenzó a asesinar a personas para luego desmembrar sus cuerpos y cocinarlos en rudimentarias ollas. Cuando se le preguntó cuántas personas había matado, mencionó que fueron al menos 10 en un periodo de 2 años. De manera perturbadora, expresó una preferencia por la carne de hombres, argumentando que tenía un sabor más fuerte y robusto, similar al jamón salado, lo cual le resultaba especialmente satisfactorio. Comparó el gusto de la carne masculina con la sensación de comer un buen trozo de cerdo curado. En contraste, dijo que no le gustaba la carne de mujeres porque la encontraba demasiado dulce, comparándola con flores que dejaban el estómago sintiéndose vacío, como si no hubiese comido nada en absoluto. Estas revelaciones no solo dejaron a los presentes horrorizados, sino que también ofrecieron un vistazo escalofriante a la mente perturbada de Eduardo Vargas y a los motivos oscuros detrás de sus actos atroces. El relato de Vargas no solo revelaba una falta total de empatía o remordimiento por sus víctimas, sino también una percepción extrañamente detallada y retorcida sobre los sabores y texturas de los cuerpos humanos, algo que dejó una marca indeleble en todos los involucrados en el caso. Los oficiales que investigaron este caso nunca habían enfrentado algo similar. Era claro que Eduardo Vargas no mentía. Los hallazgos en la escena del crimen confirmaban sus declaraciones. Este fue el primer encuentro de la policía venezolana con un posible asesino en serie. Tras el allanamiento y su detención, Vargas admitió sin reservas que los restos encontrados en los recipientes eran de otras personas y que los estaba preparando para su consumo. Ese mismo día, fue trasladado a prisión bajo la custodia del Ministerio Público del Estado de Táchira. Detrás de estos horrendos crímenes había una razón inquietantemente simple: la necesidad de alimentarse. Sin remordimientos, Vargas declaró que durante varios años había sobrevivido alimentándose de los cuerpos de al menos una decena de personas. Sin embargo, especificó que solo consumía ciertas partes de los cuerpos, ya que otras podrían causarle indigestión. Esta revelación dejó atónitos a los investigadores y a la opinión pública por igual. La aparente calma y franqueza con la que Eduardo Vargas admitió sus actos atroces solo añadía a la incomprensión y horror del caso. Las autoridades continuaron con las investigaciones para entender completamente la dimensión y motivaciones detrás de los crímenes cometidos por este hombre, cuyo comportamiento desafiaba toda lógica y moralidad conocida. Cuando la prensa venezolana entrevistó a Eduardo Vargas y le preguntaron directamente si había cometido los asesinatos, su respuesta fue impactante en su franqueza. «Claro, yo soy el comegente». Esta declaración dejó estupefactos a los periodistas y al público en general, quienes no podían creer lo que estaban escuchando. Durante años previos, la localidad había sido testigo de la desaparición de varias personas, muchas de las cuales nunca fueron encontradas. Sin embargo, todo cambió cuando los investigadores comenzaron a inspeccionar las laderas del puente cercano al lugar donde Vargas vivía. Allí encontraron documentos pertenecientes a personas reportadas como desaparecidas desde noviembre de 1998. Los datos en los documentos coincidían perfectamente con los reportes de desaparición. Eduardo Vargas había improvisado una vivienda en una granja abandonada cerca de San Cristóbal, en la ciudad de Tariba. Curiosamente, entre sus vecinos era conocido como alguien amable y tranquilo, e incluso considerado generoso por su disposición a compartir lo poco que tenía. Esta aparente dualidad entre su apariencia exterior y sus actos macabros añadía una capa de perturbación a la narrativa del caso. El descubrimiento de los documentos y la confesión abrumadora de Vargas llevaron a las autoridades a profundizar en la vida y los antecedentes de este hombre, en un intento de entender qué había motivado sus terribles acciones y cómo había logrado ocultarlas durante tanto tiempo. José Dorancel Vargas Gómez
nació el 14 de mayo de 1957 en El Vigía, Estado Mérida, Venezuela. Desde pequeño mostró conductas poco comunes y problemas de adaptación. Era el tercer hijo de una familia numerosa y dedicada a la agricultura, pero debido a limitaciones económicas, solo pudo estudiar hasta el 6º grado de primaria. Su comportamiento en la escuela era problemático. A veces gritaba en clase, asegurando que escuchaba voces, una conducta que los maestros y sus padres atribuían a su falta de interés por estudiar. Pronto se incorporó al duro trabajo agrícola junto a sus padres, pero a medida que crecía, desarrollaba una personalidad más problemática. Comenzó robando animales para alimentarse a sí mismo y a sus hermanos, una práctica que inicialmente era vista como una medida de supervivencia en una familia humilde. Sin embargo, a medida que entraba en la adolescencia, sus actos se tornaron más preocupantes y siniestros, así que José Doráncel Vargas Gómez dejó su casa y se dirigió hacia San Cristóbal, una de las principales ciudades de Venezuela. Allí encontró refugio bajo un puente en la autopista Libertador, un lugar sombrío y peligroso por las noches, frecuentado por borrachos, drogadictos y personas sin hogar que buscaban un lugar seguro para pasar la noche. Con el tiempo, José empezó a consumir drogas y alcohol en exceso, convirtiendo las calles en su nuevo hogar. Sin embargo, la verdadera y aterradora historia de José Doráncel Vargas Gómez salió a la luz gracias a un reporte de la prensa en 1995. Francisco Antonio López Guerrero, quien estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento, afirmó que una persona desaparecida recientemente, Cruz Baltasar Moreno, había sido atacada por un vagabundo debajo del mismo puente donde José residía. Según el reporte, Cruz había salido de un bar en estado de embriaguez y luego se encontró con el vagabundo conocido como el Loco Doráncel. Desde ese encuentro, Cruz no había sido visto, y Francisco sospechaba que algo malo le había sucedido a manos de José. A pesar de esta información crucial, la policía no tomó medidas inmediatas para investigar el caso. Este incidente marcó un punto crítico en la narrativa de José Doráncel Vargas Gómez, exponiendo su conexión potencial con las desapariciones y sembrando el temor entre los residentes de San Cristóbal. Empezó a robar gallinas y vacas, pero no solo para alimentarse. En un giro alarmante, sacrificaba los animales y consumía su carne cruda, bebiendo su sangre. Estos actos fueron más allá de la necesidad de alimentarse y comenzaron a alimentar sus instintos más oscuros, despertando el asco y el repudio entre sus hermanos y compañeros agricultores. A medida que se desarrollaban estos comportamientos, también experimentaba episodios psicóticos que lo alejaban aún más de sus seres queridos. En un momento alarmante, intentó atacar a uno de sus propios hermanos, señalando una escalada preocupante en su conducta violenta y descontrolada. José Doráncel Vargas Gómez creció en un ambiente donde su comportamiento peculiar y sus problemas de adaptación no fueron comprendidos ni tratados adecuadamente. Desde joven, afirmaba escuchar voces que lo atormentaban, pero nunca recibió atención de especialistas. Su familia, en lugar de buscar ayuda médica, creía que estaba poseído por espíritus malignos, lo que explicaría sus alucinaciones y su extraña preferencia por consumir carne cruda. A medida que Vargas crecía en edad y estatura, también lo hacía en su comportamiento delictivo. Pronto, ganó notoriedad en su comunidad como un individuo que disfrutaba de comer animales recién sacrificados. Se cuenta que en una ocasión, junto con otros sujetos, robó algunas vacas. Durante el robo, procedió a sacrificar una vaca y de manera espeluznante la partió por la mitad. Extrajo el corazón caliente y se lo comió entero. Este acto macabro sembró miedo y terror entre los testigos, quienes rápidamente difundieron la historia. Con el tiempo, sus episodios de alucinaciones se intensificaron, llevándolo a desconfiar incluso de su propia familia, convencido de que querían hacerle daño. Esta paranoia lo llevó a tomar la decisión drástica de dejar su hogar y buscar suerte en otra ciudad. Logró conseguir empleo, pero sus frecuentes alucinaciones pronto alertaron a quienes lo rodeaban de que algo no estaba bien. La historia de José Doráncel Vargas Gómez es un ejemplo trágico
de cómo los problemas de salud mental, no tratados y malentendidos, pueden llevar a consecuencias devastadoras, tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Su caso también subraya la necesidad crítica de intervención profesional y apoyo psicológico en situaciones donde las personas manifiestan signos de trastornos mentales graves. Los problemas legales de José Doráncel Vargas Gómez se intensificaron en 1992 cuando fue arrestado por intento de robo de animales, específicamente ganado. Esta vez, su comportamiento peculiar y sus declaraciones alarmantes durante su detención llevaron a las autoridades a tomar medidas más serias. Vargas expresó abiertamente a la policía su deseo de devorar el corazón de los animales, así como su gusto por beber su sangre y comer la carne cruda. Estas declaraciones inquietantes llevaron a que fuera enviado al Instituto de Psiquiatría en Táchira para evaluación. A pesar de las preocupaciones expresadas por su propia familia sobre su estado mental, las autoridades del instituto no consideraron que estuviera enfermo de sus facultades mentales y no recibió tratamiento psiquiátrico adecuado durante su estadía allí, que fue de solo unas semanas. Esta decisión de no tratar adecuadamente su condición mental fue cuestionada por su familia, quienes temían por su seguridad y la de quienes lo rodeaban. Después de ser puesto en libertad, José se sintió cada vez más alienado y perseguido por su familia. Creía que no lo querían genuinamente y que solo deseaban verlo encarcelado. Esta creencia distorsionada lo llevó a alejarse de su entorno familiar y buscar refugio con una de sus hermanas. Sin embargo, su estancia con ella fue breve, ya que pronto comenzó a sospechar de sus intenciones y pensó que ella también conspiraba en su contra. Estos eventos marcan un periodo turbulento en la vida de José Doráncel Vargas Gómez, donde sus problemas de salud mental no tratados y malentendidos se combinaron con un historial creciente de comportamientos antisociales y violentos. Hasta la mañana del 7 de febrero de ese año, la atención se centró en un descubrimiento macabro realizado por dos personas cerca del río Torbes. Mientras caminaban por la maleza cerca del río, encontraron dos manos humanas, lo cual los dejó sorprendidos y aterrados. Inmediatamente, se dirigieron a las autoridades para informar lo que habían visto. La policía respondió de inmediato y comenzó a registrar la zona bajo el puente donde residía José Doráncel Vargas Gómez, conocido como el Loco Doráncel. La escena que encontraron fue aún más perturbadora. Además de las manos, descubrieron otros restos humanos y objetos que sugirieron un posible lugar de ataque o sacrificio. Cerca del lugar, hallaron una cueva improvisada que pertenecía a Doráncel. Durante el interrogatorio, Doráncel no negó su implicación. Más tarde, los restos humanos fueron identificados como pertenecientes a Cruz Baltasar Moreno. Doráncel admitió haber cometido actos de canibalismo contra la víctima, explicando que solo dejó las manos y los pies porque no le gustaban. Como resultado, se ordenó una evaluación psicológica y fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Pidebeca, un pequeño poblado ubicado a 45 minutos de San Cristóbal. Allí, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, a pesar del diagnóstico, Doráncel no recibió el tratamiento adecuado en la institución, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión de su caso y la atención a personas con enfermedades mentales graves en el sistema judicial y de salud mental de Venezuela. El 12 de febrero, las autoridades hicieron un hallazgo macabro en las orillas del río Torbes, restos humanos que revelaron la magnitud de las atrocidades cometidas por José Doráncel Vargas Gómez. Este descubrimiento llevó a la detención de Doráncel, ya que su caso capturara la atención del mundo entero debido a la naturaleza espeluznante de sus crímenes. Cuando los restos fueron analizados, las autoridades se llevaron una enorme sorpresa al descubrir que algunos pertenecían a Antonio López Guerrero, el mismo hombre que había alertado a la policía sobre la desaparición de Cruz Baltasar Moreno. En su declaración, Doráncel confesó que 3 días antes del hallazgo, el 9 de febrero, había asesinado a Antonio después de encontrarse con él debajo del puente, justo cuando Antonio salía de una cantina.
Dorancel detalló que le había comido el corazón aún caliente y casi toda su carne, además de haber hecho una sopa con sus ojos. Sus confesiones no se detuvieron ahí. También reveló que 2 meses antes había asesinado a su vecino, Manuel, a quien describió como una persona muy buena. Dorancel comentó que pensó que si Manuel era tan buena persona, sin duda debía saber muy bien, lo que lo llevó a consumir su carne. Estas confesiones estremecieron a la comunidad y al mundo, evidenciando la oscura realidad de un hombre cuya vida había sido marcada por trastornos mentales no tratados y un sistema que falló en proteger tanto a él como a la sociedad. La historia de José Dorancel Vargas Gómez es un testimonio escalofriante de cómo la negligencia y la falta de atención adecuada pueden llevar a consecuencias terribles y trágicas. Manuel y Vargas se conocieron tras las rejas, pero su destino se selló en las calles de San Cristóbal. Un día Vargas encontró a Manuel vagando por la ciudad y lo invitó a su cueva improvisada, debajo del Puente Libertador. Sin saberlo, Manuel se había metido en la boca del lobo. Vargas confesó que con el cuerpo de Manuel había hecho unas deliciosas empanadas de carne, que luego repartió entre sus conocidos. Una mañana, llegó con una grasienta bolsa de papel llena de empanadas y las ofreció a los demás vagabundos. Ellos devoraron el manjar con voracidad, elogiando su habilidad culinaria y alabando el relleno de las empanadas. Ninguno de ellos sabía que estaban comiendo carne humana, carne sacada del cuerpo de Manuel, a quien Vargas había asesinado. Dorancel Vargas no se arrepentía de sus actos. En sus declaraciones afirmó que estaba siguiendo el precepto de la Iglesia de compartir vuestro pan, y eso fue exactamente lo que hizo, según él, con la mejor voluntad del mundo. Aseguró también que la carne humana era buena, aunque como con cualquier tipo de carne, había partes que debían ser desechadas. En su caso, consideraba inservibles la cabeza, las manos y los pies, que solía enterrar. No obstante, cuando el hambre apretaba, hacía sopa con estas partes. Aunque pueda parecer extraño, Dorancel Vargas tenía un modus operandi definido. Seleccionaba y estudiaba muy bien a sus víctimas antes de atacarlas. Se centraba principalmente en hombres de entre 30 y 40 años, delgados y deportistas, especialmente aquellos con aspecto fornido y saludable. Prefería a los corredores que trotaban por el parque y a los obreros que caminaban distraídos por las orillas del río Torbes. De ellos, prefería la carne del abdomen. Durante el día, Vargas solía estar en su cueva, pero por las tardes y noches recorría la ciudad en busca de víctimas. Llevaba consigo una tubería que había fabricado a modo de lanza, con una punta muy afilada. Seducía a los corredores con su aspecto saludable y tras asesinarlos, los convertía en empanadas, sopas, guisos y asados. Frecuentemente, compartía estos macabros platos con otros individuos en situación de calle, quienes los degustaban sin sospechar el origen de la carne. La historia de José Dorancel Vargas Gómez es una de horror y tragedia, marcada por la negligencia y la falta de tratamiento adecuado para su evidente enfermedad mental. Su caso resalta las fallas del sistema de salud y justicia, y cómo éstas pueden llevar a consecuencias inimaginables y devastadoras para la sociedad. Una vez que asesinaba a alguna víctima, José Dorancel Vargas Gómez la llevaba a su guarida debajo del Puente Libertador, donde procedía a descuartizar el cuerpo. Las partes que no consumía de inmediato las guardaba alrededor de unas rocas para mantenerlas frescas. Sus preferencias culinarias eran específicas. Le encantaban los muslos, que eran su parte favorita, mientras que la lengua y los ojos los utilizaba para hacer una exquisita sopa que, según él, era muy nutritiva. En cambio, no le gustaban los hombres obesos porque, según decía, tenían demasiada grasa y colesterol, lo cual era malo para su salud. A pesar de la crueldad de sus actos, Dorancel se consideraba generoso. Las comidas que preparaba con la carne de sus víctimas las compartía con algunos vecinos y compañeros de la calle, quienes aceptaban gustosos el regalo, sin conocer su verdadero origen. Por esta práctica, los medios de comunicación empezaron a llamarlo el comegente. En total, se le pudieron comprobar 10 víctimas. Aunque se especula que comenzó a comer carne humana,
desde 1997 y que podría haber cometido alrededor de 40 asesinatos. Dorancel pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos debido a sus actos de canibalismo. Sin embargo, contrario a lo que se podría esperar, nunca mostró signos de violencia ni opuso resistencia alguna. Siempre se mostró cooperativo con las autoridades y los medios de comunicación, y en más de una ocasión aseguró no sentir remordimiento por sus actos, prefiriendo eso a morir de hambre. Dorancel también mencionaba que era constantemente atormentado por lo que él llamaba espíritus, los cuales no lo dejaban dormir y venían a molestarlo. Este tormento mental fue ignorado durante años por las autoridades y el sistema de salud. Tuvieron que pasar cerca de 11 años para que José Dorancel Vargas fuera finalmente llevado a juicio. Su historia es un escalofriante testimonio de cómo la negligencia y la falta de atención a problemas de salud mental pueden desembocar en tragedias inimaginables. La combinación de sus trastornos mentales y la ausencia de un tratamiento adecuado resultaron en una serie de crímenes que sacudieron a la comunidad y al mundo entero. José Dorancel Vargas Gómez, conocido como el Comegente, vivió atormentado por voces y visiones que, según él, le hablaban constantemente. A los espíritus los he dejado quietos. No me meto con ellos, afirmó en una ocasión. Los veo, pero no se me incorporan. Ellos me dicen que no me van a volver a dejar manejar. Yo era motorizado, manejaba motos grandes. Ahora, como bien, me gustan los órganos de las personas, porque los de pollo no son como comer peras. Eso es todo. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que sufría de esquizofrenia paranoide, una condición psiquiátrica severa, crónica, progresiva y degenerativa, que requiere tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante. Debido a la gravedad de su enfermedad, su capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos estaban completamente anulados. Por esta razón se pidió al juez que lo remitiera a una cárcel, ya que en Venezuela, en ese entonces, no existía un lugar que pudiera brindarle la debida atención, supervisión y hospitalización prolongada que su condición requería. La decisión de mantener a Dorancel en prisión se basó en la necesidad de proporcionarle atención psiquiátrica, tratamiento y la contención necesaria para que no representara un peligro para sí mismo y para los demás. Aunque la comandancia de la policía no era el lugar adecuado para una persona declarada inimputable, debido a la falta de instalaciones apropiadas en Venezuela, se consideró que lo más procedente para la seguridad de Dorancel y de terceros era que continuara cumpliendo la medida de seguridad en la prisión del estado de Táchira. A lo largo de su vida, Dorancel vivió una realidad distorsionada por su enfermedad mental. Desde joven, mostró comportamientos extraños y delictivos que fueron ignorados o mal manejados por su familia y las autoridades. Robaba animales para alimentarse, desarrollando un gusto por la carne cruda y la sangre, lo que provocó el repudio de quienes lo rodeaban. A pesar de manifestar alucinaciones y ataques psicóticos, nunca recibió el tratamiento adecuado. Cuando finalmente fue detenido por sus crímenes, su historia horrorizó al mundo. Confesó haber asesinado y comido a varias personas, seleccionando a sus víctimas con cuidado. Prefería hombres jóvenes, delgados y saludables, y convertía sus cuerpos en comidas que compartía con otros indigentes. Sin mostrar remordimiento alguno, Dorancel afirmó que prefería sus actos a morir de hambre, y que los espíritus que lo atormentaban le impedían llevar una vida normal. La historia de José Dorancel Vargas Gómez es una sombría lección sobre las consecuencias de la negligencia en el manejo de la salud mental. Su caso destaca la necesidad urgente de sistemas adecuados de atención y tratamiento para personas con enfermedades mentales graves. La falta de intervención adecuada no solo dejó a Dorancel sin la ayuda que necesitaba, sino que también permitió que se convirtiera en uno de los asesinos más notorios de la historia venezolana. Su vida y crímenes son un recordatorio de los peligros que pueden surgir cuando los problemas de salud mental se ignoran o se manejan inadecuadamente. El 19 de febrero de 2010
se celebró una audiencia donde José Doráncel Vargas Gómez manifestó que no había vuelto a ver a ciertos conocidos. Hoy en día, Doráncel permanece recluido en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público en Venezuela, donde cumplirá su condena de 30 años, hasta el año 2029. A Doráncel no se le considera un criminal ni un psicópata, sino más bien un enfermo mental. Por esta razón, permanece en un régimen de aislamiento. Actualmente, se encuentra en las etapas iniciales de Parkinson y pasa su tiempo barriendo pisos y lavando ropa. Nunca ocultó su gusto por comer personas, por el contrario, fue sincero en todo momento, incluso con los periodistas de esos años, a quienes les dijo abiertamente que era el comegente. Durante todo el alboroto que provocó su caso, se llegó a especular que Vargas había sido un chivo expiatorio de una red de traficantes, pues incluso se decía que la misma policía era quien le entregaba los cuerpos para que se alimentara. Su historia llegó a ser parte de una canción de la banda Bacalao Men, y su caso se encuentra documentado en un libro titulado Retrato de un caníbal. José Doráncel Vargas Gómez pasó a la historia por ser considerado el primer asesino en serie de Venezuela, conocido también como el comegente. Desde su niñez, mostró conductas poco comunes y problemas de adaptación. Nacido el 14 de mayo de 1957 en El Vigía, estado Mérida, Venezuela, fue el tercer hijo de una familia de 10, dedicada a la agricultura. Sus padres no podían pagarle el colegio, por lo que solo estudió hasta el 6º grado de primaria. Desde pequeño gritaba durante las clases porque decía escuchar voces, pero tanto los profesores como sus padres pensaban que lo hacía porque no le gustaba estudiar. Pronto se incorporó al arduo trabajo de agricultor y a medida que crecía, desarrolló una personalidad delictiva, comenzando a robar animales para alimentarse y alimentar a sus hermanos. Durante su adolescencia, manifestaba comportamientos extraños, hurtando gallinas y vacas, que posteriormente sacrificaba para comerlas crudas y beber su sangre. Este comportamiento provocaba el asco y repudio de sus hermanos y compañeros agricultores. A medida que sus ataques psicóticos empeoraban, su familia lo consideraba poseído por espíritus malignos. Intentaron alejarlo de la familia, especialmente después de que trató de atacar a uno de sus hermanos, creyendo que las voces que escuchaba provenían de él. A pesar de estos comportamientos, nunca fue atendido por un especialista. Al crecer, se ganó la fama de don de ganado en su comunidad, conocido por robar y consumir animales recién sacrificados. En 1992, Vargas fue detenido por robo de ganado y enviado a prisión. Sin embargo, cuando expresó su deseo de devorar el corazón del animal y su gusto por beber sangre y comer carne cruda, fue remitido al Instituto de Psiquiatría en Táchira. Allí permaneció solo unas semanas y al no considerar que estuviera mentalmente enfermo, fue liberado. Su familia rogó a las autoridades que no lo dejaran libre, pero sus súplicas fueron ignoradas. Al sentirse rechazado por su familia, se fue a vivir con una de sus hermanas, pero rápidamente la dejó, creyendo que ella también quería hacerle daño. Así que salió rumbo a San Cristóbal, una de las principales ciudades de Venezuela, y comenzó a vivir debajo del puente de la autopista Libertador. Este lugar oscuro por las noches estaba frecuentado por borrachos, drogadictos y personas sin hogar. Comenzó a consumir drogas y a beber en exceso, haciendo de las calles su hogar. La aterradora historia de Doráncel se dio a conocer por la prensa en 1995, cuando Francisco Antonio López Guerrero, en estado de ebriedad, reportó la desaparición de Cruz Baltasar Moreno, quien había sido visto por última vez con un vagabundo conocido como el Loco Doráncel. A pesar de esta información, la policía no investigó el caso hasta el 7 de febrero de 1999, cuando 2 personas encontraron restos humanos cerca del río Torbes. Al investigar el área, la policía encontró más restos humanos y objetos personales en una cueva improvisada que pertenecía a Doráncel, quien fue detenido y señalado como el autor del asesinato. Durante su confesión, Vargas admitió haber asesinado y comido a Cruz Baltasar, dejando solo los pies y manos porque no le gustaban.
Fue enviado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. A pesar de ello, fue enviado a prisión y liberado poco después, ya que no mostró síntomas de esquizofrenia durante su estancia. Nadie se molestó en seguirle la pista y continuó vagando por las calles. Entre 1998 y 1999, el número de personas desaparecidas aumentó drásticamente en Táriba, lo que llevó a una investigación. El 12 de febrero de 1999, se encontraron restos humanos cerca del río Torbes, lo que condujo a la detención de Dorancel. Durante su confesión, admitió haber asesinado a Antonio López Guerrero, quien había reportado la desaparición de Cruz Baltasar, y a Manuel, su vecino, con cuya carne había hecho empanadas que compartió con otros indigentes. José Dorancel Vargas Gómez, conocido como el Comegente, pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos de Venezuela, cometiendo al menos 10 asesinatos confirmados y posiblemente hasta 40. A pesar de sus crímenes, siempre se mostró cooperativo con las autoridades y los medios de comunicación, y nunca mostró remordimiento por sus actos. Su historia es un oscuro recordatorio de los peligros de la negligencia en el manejo de la salud mental y la falta de intervención adecuada para quienes sufren de enfermedades mentales graves.